Bienvenidos y buenos días a todos los que se van conectando en esta transmisión en vivo del curso Estrategias y Recursos Didácticos de Motivación para Entornos Virtuales de Aprendizaje. Quien los saluda es el facilitador CAMEX Perú, Jesús Alberto Paiva Samamé. Este es un curso realmente que permite, y justamente en este mes, marzo, un mes en el que sabemos, dentro de poco comenzarán el 15, las clases en el sector público, más allá de que ya sabemos que en entidades privadas muchos colegios ya comenzaron clases y otros lo harán recién a partir del día lunes 8 de marzo. Desde este espacio de capacitación y actualización, en este caso de la línea pedagógica, quiero compartirles el día de hoy algunas estrategias y recursos didácticos para gestionar la motivación del aprendizaje de nuestros estudiantes. Este curso en realidad propone varios módulos y el día de hoy, por si acaso pasa la voz, maestro, colega, para que otros docentes puedan aprovechar también su contenido y la experiencia que en este momento voy a empezar a evocar. A ver, llegamos al módulo 8 y el día de hoy se culmina con la sesión, el módulo número 3, motivación escolar en tiempos de pandemia. Y la sesión número 8 se denomina herramientas digitales para gestionar la motivación escolar. Como sabemos, desde marzo pasado, 2020, el gobierno de turno declaró el estado de emergencia y empezamos el gran desafío de lidiar con la educación remota, que ya lo habíamos hecho en otras oportunidades, pero que en esta situación de pandemia tenía ciertas particularidades. Por ejemplo, sabemos que algunos docentes desarrollan educación remota sincrónica en tiempo real, como lo que en este momento estamos, por ejemplo, gestionando a través de esta conferencia webinar, y otros lo tienen, la labor docente la tienen que desarrollar en una educación remota asincrónica, de repente apoyándose en diversas materiales, recursos, plataformas de aprendizaje, claro, o también vamos combinando estas dos experiencias. Pensando en ello, estimados docentes, el día de hoy permítanme compartirles varias de las herramientas que en mi ejercicio docente cotidiano tengo que utilizar y emplear. Por favor, preparen también sus preguntas mientras se vaya desarrollando la presente sesión de aprendizaje para responderlas antes de que finalice este curso. Empezamos. Esta es una sesión que pretende compartirles algunas herramientas que ustedes puedan implementar. Pruébenlas. Yo sé que muchos de los que me están escuchando estarán pensando, uy, pero esa ya la utilicé, no me gustó. Muy bien, esa es una percepción y es una experiencia tuya. No siempre las herramientas funcionan para todos y por igual. Y aquí los que estamos sumergidos en el mundo de la docencia me van a entender mejor. Colegas, ¿cómo te sientes cuando tú preparas una sesión de aprendizaje y la misma sesión la tienes que replicar en 2 aulas, o en 3, o en más? Te preguntas y culminas tu experiencia y dices, pero con la sesión A me salió todo, pero a pedir de boca, muy bien. Pude gestionar cada uno de los momentos didácticos. He explicado lo mismo, he empleado las mismas estrategias, los mismos recursos con el aula B y C y no me ha salido igual. Eso lo sabemos nosotros, que estamos en este día a día. Hay muchos factores que juegan en ese sentido. Por ello, en el escenario que nos encontramos de la educación remota, sea la experiencia sobre todo sincrónica, hay herramientas digitales que nos pueden ayudar ¿a qué? A justamente gestionar la motivación sostenida y no necesariamente quedarnos con ese inicio en el que conectamos con nuestros estudiantes y lo hacemos de una manera esforzada y creativa, sino intentar que esta motivación sea sostenida durante el desarrollo de esta sesión. Muy bien, y para ello vamos a considerar lo siguiente. Primero quiero compartirles esta información que encontré y que creo muy bien podría ser analizada a la luz de nuestra propia experiencia, porque lo que uno lee tiene que ser contrastado con su propio análisis, sus criterios y sus maneras que tiene de reflexionar. Un diario español titulado La Vanguardia dio a conocer a través de esta información lo siguiente. Las TIC aumentan la motivación y participación de los alumnos según estudio. Esto en la línea de educaciones tecnológicas.
La noticia, para desagregarla y ahora orientarla a lo que yo les estoy empezando a comunicar, encontró que aplicó un estudio sobre una población docente que en el escenario ya de antes de la pandemia, por si acaso, este es un estudio realizado en el 2017-2018, me parece, antes de la pandemia. Evidentemente las tecnologías de la información ya se venían utilizando, obviamente no en la dimensión con que ahora las utilizamos, que tenemos, y encontró a partir de este estudio respuestas importantes de los docentes. Por ejemplo, ¿qué dijeron los docentes que utilizaban las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Antes de la pandemia, obviamente. Lo siguiente. El 63.2% de la población encuestada o entrevistada, en este caso, de los docentes, dijo que el uso de las TIC motivan al estudiante. O sea, más de la mitad de los docentes, considerando el 50% como tal, asume, piensa, según su experiencia, que las tecnologías de la información y la comunicación sí contribuyen con la motivación de nuestros estudiantes. Ahí tenemos una data. ¿Qué más respondieron? Un grupo de maestros, el 46.6%, señala que las TIC le permiten al estudiante un mayor protagonismo. ¿Y no es acaso eso lo que buscamos los docentes, incluso cuando estamos en esta educación remota, sincrónica o asincrónica? No queremos que los estudiantes tomen también la batuta, el liderazgo y el protagonismo, es decir, que ellos autogestionen sus propios aprendizajes, como lo que está ocurriendo desde el pasado marzo 2020. ¿Qué piensan los maestros? Que utilizando las tecnologías de la información, los estudiantes crecen en autonomía. Y este es un valor fundamental. Esta es una competencia, la autonomía clave, no solo para la experiencia escolar, para la vida misma. Tener autonomía para poder ser responsable de nuestras decisiones y asumir todo lo que tenga que ver justamente con nuestros deberes y derechos como personas. ¿Qué más? Las tecnologías de la información y la comunicación. A decir de este estudio de la población docente entrevistada, señala que las TIC desarrollan la innovación. Y de eso, todos los que estamos involucrados en educación podemos dar fe. Obviamente, no pretendo que todos estén convencidos de ello. Si a usted, como docente que me está escuchando, le ha interesado, ha buscado cómo ofrecer y desarrollar sus sesiones de enseñanza-aprendizaje utilizando las tecnologías de la información, y aun cuando considere que no cubre todas sus expectativas esperadas, pero ya está empezando a modificar un cambio o está empezando a mirar con mejores ojos a las tecnologías de la información y la comunicación, ahí está la posibilidad de desarrollar la innovación. Y si vemos ejemplos y experiencias que se han ido desarrollando a lo largo del 2020 y que han sido incluso divulgadas a través de los medios de comunicación, hay muchos maestros innovadores en general que buscan a través de las tecnologías de la información y la comunicación nuevas formas de poder enseñar y generar la motivación de los estudiantes. Los maestros también reconocen, un 41.8%, que las tecnologías de la información y la comunicación fortalecen la guía del profesor. O sea, la guía en el sentido de cómo ir acompañando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y los docentes también reconocen que utilizando las TIC se ve enriquecido el proceso de evaluación, que junto con la metacognición van a ayudarnos a trabajar este momento pedagógico conocido como el cierre de una sesión de aprendizaje. Como pueden darse cuenta, son varias las ventajas de apostar por aplicar las tecnologías de la información del conocimiento. Más aún en escenarios de educación remota que estamos viviendo a raíz de la pandemia desde el pasado marzo. Dicho esto, quiero también decirles, quien les habla se desempeña también como docente en educación superior y yo tengo un curso que se titula, tiene por nombre Metodologías del Aprendizaje. Y a través de este curso he podido empezar a familiarizarme y a relacionarme. No conozco todo, obviamente siempre hay algo por aprender, pero desde hace
más de un año he venido siguiendo y experimentando con esta metodología innovadora de aprendizaje llamada gamificación, o también conocida como ludificación, y en el inglés conocida como gamification. La gamificación es una metodología que consiste en el uso y diseño de mecánicas de juego en entornos que no son lúdicos, con el fin de motivar, de generar concentración, tan difícil en gestionarlo eso a nivel de las escuelas. Para fidelizar, bueno, esto en la empresa, pero para conectar sería con nuestros alumnos y generar otros valores positivos del juego. Yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando en este momento de alguna manera se han relacionado con el término de gamificación, también llamado ludificación, por si acaso. Les decía que muchos de ustedes seguramente se han venido familiarizando con esta innovadora metodología de aprendizaje. Por mi parte, decirles, adelante a continuación. Ensayo y error, como la propuesta de Sonday, me parece, ¿no? El psicólogo. Ensayo y error. ¿Por qué no? Lo importante es atreverse, es desafiarse, involucrarse con estas nuevas herramientas y recursos. Por mi parte, tengo a bien compartirles en esta mañana algo muy breve, algunas herramientas. Por ejemplo, Quizzes, que es herramienta digital que podemos utilizar los docentes para gestionar cuestionarios gamificados para el aula. ¿Qué más tenemos? Random Name Picker es también otra herramienta que voy a compartirles en esta mañana. También voy a compartirles cómo aprovechar y utilizar la herramienta denominada ePuzzle para cuando querramos utilizar videos y nosotros como docentes estamos interesados en insertarle preguntas a ese video. Y esto funciona, el puzzle funciona más para educación remota a nivel asincrónico, por ejemplo. Y podemos utilizar también la herramienta, evidentemente, Mentimeter. Muy bien, voy a empezar rápidamente a explicarles en qué consiste el Quizzes y cómo podemos aprovecharlo. Para comenzar, siempre es importante tener a la mano una cuenta de Gmail. Es clave para todo, hasta para crear un usuario, una cuenta, contemos siempre con el Quizzes. Por ejemplo, a través del Quizzes, maestro, ya sabes que puedes construir un cuestionario de preguntas y respuestas, y las posibilidades de construir preguntas son diversas, desde preguntas de alternativa múltiple, preguntas para completar, preguntas para falso y verdadero, y puedes insertar inclusive algunas imágenes. Por ejemplo, yo a continuación voy a aplicar un cuestionario que llevará por nombre Cultura General del Perú, así como aparece. Permítanme solamente un instante para poder compartir el enlace por interno para que se vaya aplicando y de esta forma veamos la utilidad que tiene la información que vamos a poder conectar, obviamente. Permítanme un instante, voy a compartir el enlace para que quienes me están apoyando estén atentos a esta transmisión, vayan respondiendo, ¿ya? Vayan respondiendo. Vamos a ver, quiero compartirles de esta forma. A ver, permítame un instante. Quiero ver qué es lo que estoy yo compartiendo en pantalla. Ya. Allá. Voy a hacer esto, ¿ya? A ver, permítame un instante, colegas. A ver, voy a compartir lo siguiente para que ustedes vean cómo hago yo el proceso. Yo ya tengo mi cuenta de Quizzes, como es lo que ustedes están viendo en este momento. Mi cuenta de Quizzes. Entonces, aquí he creado un cuestionario en línea que lleva el logotipo de CAMEX, que se titula Cultura General. Yo le doy clic ahí. He creado 5 preguntitas nada más. Ahí está el cuestionario. Ahí están las preguntas. 1, 2, 5 preguntas. Tenemos posibilidad para poder plantear 4 alternativas. Puedes agregarle más alternativas, por si acaso, maestro. Aquí está CAMEX. ¿Ya? Y también, en este caso, para hacer una prueba he colocado Cultura General del Perú. Aquí dice iniciar prueba en vivo. Voy a hacer una demostración. Le doy clic en clásico y me va a salir esta manera de poder compartir. Solo son 5 preguntas. Pueden ser más preguntas. Yo siempre utilizo la forma clásica de generar, por si acaso. Y pongo continuar.
esta puede ser compartida de varias formas. Tú puedes compartir el URL del Quizzes, puedes también compartir el código si quieres que tus estudiantes se conecten. La forma más práctica que yo encuentro siempre es compartir el enlace. Y miren que el enlace nos da la posibilidad de poder compartir este cuestionario. Maestro, si tú estás utilizando Google Classroom, sirve. Si estás utilizando Canvas, también te sirve. Si estás utilizando Microsoft Teams, también te sirve. En fin, cualquier persona que tenga el enlace puede responder. Por ejemplo, en este caso, yo voy a copiar el enlace. ¿Ya? Voy a copiar el enlace y voy a compartirlo por interno para que las personas que están conectadas a través del Zoom puedan empezar a ingresar. Y ustedes se van a dar cuenta cómo los participantes que ya me están escuchando seguramente van a ingresar en cualquier momento. ¿Ya? A través de ese enlace, por favor ingresen para que podamos ver la demostración. Aquí dice, esperando que los participantes se unan. Vamos a esperar. Por mi parte, mientras ellos van ingresando, ¿ya? Mientras ellos van ingresando, ahí está, voy a regresar a explicar algunos detalles del Quizzes. Mientras, por favor, los que están por interno, ingresen a ese enlace que les acabo de compartir. Muy bien. Entonces, ¿qué detalles quería compartirles a ustedes? Por ejemplo, ahí ya vemos que ha ingresado Eric. ¿Ya? Ha ingresado Eric. Espero que ingrese otra persona para darle clic a iniciar. ¿Ya? La intención es ver en la práctica cómo se aplica, cómo funciona y cómo podemos aprovechar esa información los profesores. Esa es la idea. Ahí está, ingresó Eric y ya ingresó Renzo. El día de hoy vamos a hacer un ensayo, una prueba con ellos dos. Gracias, Eric, Renzo. Yo le voy a dar clic aquí y va a haber una cuenta regresiva. Y de ahí pueden comenzar a participar. Por ejemplo, ahí. Ya, ahí por ejemplo, el tablero del Quizzes nos pide, están los dos participantes, que solo van a responder 5 preguntas. Yo puedo ver como profesor en tiempo real cómo vienen respondiendo los participantes y ya luego me van a dar el resultado. ¿Ya? Los dejamos ahí un instante, ya van respondiendo ellos y yo quería rápidamente compartirles lo siguiente, ¿ya? Mientras ellos van respondiendo. Entonces podemos crear cuestionarios en línea. Yo, por ejemplo, he creado uno de cultura general. Elige la materia correspondiente según tu asignatura. ¿Qué tipo de preguntas puedes formular a través de Quizzes? Opción múltiple, como las que normalmente se sugieren. Tienes también la opción caja para colocar tu propia respuesta, ¿no? Se aplica para las preguntas abiertas. Rellenar el espacio en blanco como oraciones incompletas. También se puede utilizar para aplicar encuestas. Abierto para que las personas puedan comentar y compartir. Inclusive el Quizzes te da la posibilidad, maestro, de poder diseñar tus propias diapositivas. O sea, no solo el PowerPoint, a eso me refiero. También puedes colocarle un icono, como yo le he colocado. Por ejemplo, yo le he puesto un icono. Tú le puedes colocar el icono de tu institución o un icono referido a tu materia asignatura. Eliges el idioma castellano y también puedes colocarle la calificación que tú consideres. Yo, por ejemplo, le he colocado la calificación universidad y siempre colocar en pública visible para todos. Eso es clave. Lo que quiero que veas es un pantallazo de cómo está diseñada la estructura del cuestionario. Por ejemplo, hay una caja para la pregunta, hay las cajas libres para colocar las opciones, marcas una respuesta y también puedes temporizar la respuesta. Por ejemplo, yo suelo plantear preguntas para 30 segundos y no más de 1 minuto. Va a depender del nivel de complejidad de la pregunta. Y así vas observando cómo se van creando las respuestas al respecto. Obviamente, de las 4, hay una que nosotros tenemos que colocar, darle clic, se cambia color a verde, que es la respuesta correcta. Obviamente, los participantes no la pueden ver. Por ejemplo, en este momento se está visualizando cómo quedaría más o menos el editor de cuestionarios con su pregunta, su respuesta en el momento. Esta sería ya el cuestionario terminado. Como pueden ustedes observar, lleva el nombre, el icono de Camex y las 5 preguntas. Pueden ser las preguntas que usted desee plantear, estimado colega. En lo personal me gusta elegir la forma clásico. Además, no olvidemos que muchas de las herramientas digitales tienen ciertos atributos gratuitos y otros que sí requieren de
afiliación o pago respectivo. Yo utilizo la modalidad Quizzes gratuita como tal. La forma clásica, doy clic en continuar y les comparto. 3 formas de compartir hay para compartir este formulario. Puede ser usando el URL Join My Quiz. También puede ser que compartes el código, o lo que a mí me gusta es compartir siempre el enlace, como lo he hecho en este momento. Y el enlace te puede servir para compartir en tu aula virtual asincrónica, en Google Classroom, o también puede ser en tiempo real. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar esta información? Miren lo que vamos a hacer. Voy a dejar de compartir esto y vamos a aprovechar la información que nos arroja el resultado que se dio en este momento. Miren, por si acaso acá hay un audio interno, ¿ya? Por si acaso hay un audio interno que yo he cortado para que no interfiera con lo que voy a comentarles. Ya, ¿qué vamos a ver aquí? La pantalla pequeña. A ver, si yo la coloco un poquito más grande, a ver, para que puedan ustedes observar, vamos a encontrarnos con este resultado. Que tanto Eric como Renzo han respondido de manera acertada las preguntas. A ver, para ver qué es lo que están viendo ustedes. Sí, ustedes están viendo esta pantalla. ¿Cómo la podemos aprovechar? De varias formas. En este caso nos hemos encontrado con que Eric y Renzo son pues capos, expertos en la materia. Los 2 respondieron de manera acertada los 5 ítems. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué, profesor, si los 5 respondieron los ítems de manera acertada, aparece uno debajo del otro? Ya, eso obedece porque el Quizzes no solamente contabiliza el acierto o desacierto, sino el tiempo que se demoró en responder cada una de las preguntas. ¿Y cómo lo descubrimos esto? Lo descubrimos haciendo clic en la opción preguntas. Y ahí nos sale cuánto se demoró, ¿ya?, cada uno de ellos al responder. O sea, el Quizzes a los profesores nos da la posibilidad de poder obtener información puntual. Supongamos que hubiesen fallado en alguna pregunta, entonces los profesores podemos aprovechar esta información. ¿Para qué? Para gestionar la retroalimentación. Así que, maestros, ya tienen aquí ustedes la posibilidad. Aquí, si ustedes le hacen clic, van a darse cuenta cuánto de tiempo demoraron en responder. Ahí tenemos una primera herramienta, estimado profesor. Dejamos de compartir y ahora voy a compartir nuevamente el material que venía haciendo. Vamos con una segunda herramienta. No te olvides, Quizzes. Recuerda que es herramientas digitales para gestionar la motivación escolar. Esto yo lo he corroborado a los estudiantes. Ni siquiera tienes que esperar, perdón, un ratito por el sonido interno, disculpe. Ya, ahora sí, disculpen por había un ruido interno. Les estaba comentando. Podemos aprovechar la herramienta Quizzes incluso hasta para poder hacer un puente entre la sesión anterior y la nueva, como una especie de recojo de saberes previos, si quieren. Perfecto. Pero este es ideal para el tema de evaluación al cierre de una sesión, de una unidad o el avance de una determinada unidad de aprendizaje. Continuamos. Mentimeter. Esta es otra herramienta bastante interesante. Yo la recomiendo para recojo de saberes previos. También puede servir, estoy hablando de los momentos pedagógicos, los procesos pedagógicos, perdón. Recojo de saberes previos. También sirve evidentemente para la motivación, sin duda. Y tiene que ver con transferencia de información y conocimiento, inclusive con la aplicación. Para la evaluación hay mecanismos, hay recursos. Por ejemplo, Mentimeter, tú creas una nueva presentación como lo que voy a demostrar a continuación. Yo, por ejemplo, he creado una pequeña, un pequeño sondeo, podríamos denominarlo así, con relación al contenido de literatura peruana. Uno, ¿qué tipo de preguntas puedes crear? Hay preguntas para tipo nube, hay preguntas que se pueden visualizar como gráficos, hay preguntas que se pueden visualizar como escala, hay preguntas y respuestas que se pueden reconocer como ranking. Hay varias formas de hacer preguntas. Hay tipos de preguntas en Mentimeter para competición, es decir, cuando tú quieres generar una especie de sana competencia entre tus estudiantes. Hay preguntas que pueden insertarles videos y hay preguntas que puedes insertarle imágenes. Ya eso va a depender de la creatividad del docente. ¿Ya? O sea, hay que probar para ver cómo funciona. Quiero, a continuación, justamente, aprovechando,
para poder compartirles justamente este enlace. A ver, permítanme. Acá está. Por ejemplo, vamos a ver. Voy a compartirles mi pantalla para que ustedes vean. Yo tengo, para todo esto, colegas, funciona siempre tu usuario de Gmail. Funciona para esto. Por ejemplo, este es el Mentimeter. ¿Ya? Yo tengo aquí mis folders. Folders se le llama a estas carpetas. Si deseo crear una nueva presentación, le doy clic aquí en el celeste. Para el caso, la demostración, yo ya había preparado un folder llamado Literatura Peruana. Le doy clic allí. Va cargando. Y a continuación, yo lo que voy a hacer, en la medida de las posibilidades, aquí tengo, hacia la parte izquierda aparecen 4 preguntas. ¿Ya? Vamos a ver cómo aplica. Le doy clic en esta opción que dice Share, ¿ya? Para compartir. Y la mejor forma de hacerlo, permítame un instante, voy a reducir la visión para que se pueda apreciar mejor el Share. Ahí está. Y aquí hay un Boticlean Copy. Ahí le voy a dar un clic para poder luego compartirla por interno. A quienes me están apoyando en esta parte, les pediría por favor que le den clic a ese enlace de menti.com. A quienes me están escuchando en interno, por favor, denle clic al enlace que les acabo de compartir. Una vez que ese enlace ya ha sido compartido por el facilitador, entonces le da clic a este botón en la parte superior derecha que dice Present. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, ¿ya? Present, a ver, vamos a ver. Ahí está. Dice, por ejemplo, mencione el nombre de 2 escritores peruanos. Entonces, el participante que ha ingresado con ese enlace se va a encontrar con una caja que tiene 2 nombres. Y ahí puede usted colocar los nombres que corresponden. No sé si los que están en interno me pueden apoyar en ese sentido, pero la idea es que ingresen sus respuestas. ¿Ah? Por ejemplo, ¿qué más tenemos por acá? A ver, vamos a ver. Aquí aparece también otra pregunta. ¿Cuál es el nombre de este escritor? Igual también los que van a responder. Estoy mostrándole formas de cómo se pueden construir preguntas que de alguna manera generen y despierten la motivación por el tema, el interés y la atención de los estudiantes. Por ejemplo, podemos combinar una imagen con una pregunta. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de pregunta puedes construir a través del Mentimeter? También pueden ser a través de escalas gráficas. Por ejemplo, no es un personaje del cuento Paco Yunque, ¿no? Obviamente aquí no tengo respuestas porque no hay personas que en este momento estén respondiendo. Pero ahí a la hora que marca va generándose la tendencia de si es la alternativa 1, 2, 3 o 4. Pero la intención es cómo pueden ustedes utilizar el Mentimeter y para qué sirve. Es una herramienta digital. Nos permite hacer sondeos, recojo de saberes previos. Nos permite también evaluar, ¿por qué no decirlo? También es otra forma. Y de esa manera podemos aplicar esta herramienta digital, ¿no? Ahí va la segunda herramienta digital llamada Mentimeter. Y podemos aprovecharla. Hay muchos colegas que la utilizan para, por ejemplo, hacer sondeos, como nubes, tendencias, medir, ¿no? Un poco las respuestas de los participantes. ¿Qué más? La otra se denomina Random Name Picker. Por ejemplo, Random Name Picker es el nombre de esta herramienta digital. Colega, ¿no te ha pasado que a veces necesitas temporizadores para, por ejemplo, aplicar una evaluación, un sondeo? ¿O necesitas, estás haciendo un control de lectura y tú has formulado preguntas que requieren medir en tiempo? Pues permíteme en este momento poder compartirte lo siguiente. A ver, permíteme en este momento compartirte lo siguiente. Y de esa forma vamos realmente a la práctica. Por ejemplo, vamos a ver este. Se llama, a ver, aquí está. Ahí está. Por ejemplo, ¿quieres un temporizador? La página se llama Only Stop Patch. Muchas veces los profesores tenemos que, repito, tener temporizadores ya porque aplicamos evaluaciones en tiempo real, en vivo, eso sí.
Estas herramientas digitales funcionan para medir, para controlar el tiempo en una sesión de aprendizaje en tiempo real. Como pueden darse cuenta, ahí, por ejemplo, tenemos un cronómetro digital donde nosotros somos quienes podemos manejar o controlar el tiempo. ¿Sí? Entonces, de repente planteo una pregunta y para responder a esta pregunta el estudiante tiene 30 segundos para, no sé, fundamentar su respuesta. Por poner un ejemplo. Y cuando ya considero que ha vencido el tiempo, puedo darle una pausa. Y puedo volver a cero si le pongo limpiar y puedo reiniciar otra vez el tiempo. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, a ver, voy a ver. ¿No te ha pasado, colega, que a veces tú necesitas hacer sorteos? ¿O necesitas, por ejemplo, ordenar las exposiciones de tus estudiantes? Aquí tienes una ruleta, justamente llamada Class Tools. Y ahí, por ejemplo, podemos nosotros ver en pantalla que aparecen nombres. ¿Los nombres de quién? De mis estudiantes. ¿Para qué? Para un sorteo. De repente hay una evaluación en línea. Entonces, ¿quién va a comenzar? Entonces le doy clic acá, por ejemplo. Y se va generando las ruletas. Y entonces de esa manera yo puedo saber que la que participa es Verónica. Me da dos opciones, quitar el nombre o continuar. Obviamente le voy a dar quitar para darle la posibilidad a otro estudiante para que responda. Y así. Puedo en este momento, por ejemplo, invitar a Roberto. Entonces, Random Nail Picker es el nombre de esta herramienta que les acabo de compartir. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí justamente esta posibilidad. Otra herramienta que a mí también me gusta utilizar es esta que se llama juegos. A ver, Change Game. Permítame un instante. Sí, esta, miren, me gusta también utilizar. Estamos en Online Stock Patch, ya por si acaso. A ver, para ver qué es lo que ustedes están visualizando. Sí, siguiendo con la herramienta Online Stock Patch, aquí tienen unas especies de, a ver, permítanme, si le actualizo voy a ver mejor la información. A ver, un ratito. Lo que sirve esta herramienta es para poder generar los sorteos, las competencias en vivo que realicemos de nuestras sesiones de aprendizaje. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta de acá, esta, Swimming Race. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, ahí va a empezar a cargar. Esta tiene una versión gratuita y una versión paga. La versión gratuita te da la posibilidad para insertar solo hasta 6 nombres o hasta 6 números. Pero vamos a suponer que tú quieras hacer un sorteo con 4 grupos. Entonces, cargas la lista. Ya te vota por defecto, pero tú lo puedes actualizar. Por ejemplo, colocas grupo 1, grupo 2, grupo 3. ¿Quieres hacer un sorteo? Un proyecto, por ejemplo, de exposición o de sustentación. Entonces ya tienes tus 4 grupos. Ya tienes tus números, que son 4, y le vas a dar un tiempo de 20 segundos, supongamos, para ver quién empieza. Le das clic en Seed. Ahí carga, como puedes ver en la pantalla. Y solamente ya depende de que tú le des el inicio. Le voy a poner en interno, compartir el sonido para que ustedes escuchen qué es lo que se puede apreciar. Por ejemplo, le das en Start y ahí aparece. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver un sorteo así, chiquito nada más. Pueden ser con personas, con grupos, con números. Y es una forma entretenida, divertida de cómo generar también la atención y la participación de los estudiantes. Como podemos ver, 20 segundos. Y ahí nos podemos dar cuenta que el grupo que empezaría, según este marcador oficial, ahí hay una copita, empezaría el grupo 4, continúa el grupo 1, el 3 y luego el número 2. O sea, herramientas que están ahí disponibles, gratuitas, que solo requieren un poquito de creatividad para poder emplearlas y utilizarlas. ¿Qué les parece, colegas? Entonces, eso es lo que quiero compartirles en este momento, pero voy a continuar. Tengo más herramientas por acá. Todo esto, lo interesante es que se ha generado a partir de la práctica, de la experiencia. O sea, uno puede compartir lo que realmente le funciona, ¿verdad? Eso es lo que trato de decirles. Y cuando no funciona, tampoco nos sintamos mal. Por lo menos la iniciativa de querer hacer las cosas de manera diferente ya cuentan y mucho en la actitud y el trabajo de un docente.
Es lo que yo pienso, ¿no? En esta página, Random Night Picker, hay un sinnúmero de actividades, hasta juegos de azar que los podemos aprovechar y ya están configurados y construidos. Solo requieren un poquito de creatividad para poder relacionarlo con las materias que ustedes trabajan. Otra herramienta que me ha funcionado para la modalidad, escúchenlo bien. Otra herramienta que me viene funcionando para desarrollar mis sesiones de aprendizaje en modalidad asincrónica. Por ejemplo, esto yo lo comparto por algunas plataformas como Google Classroom. Incluso puedo compartirlo a través de un enlace por WhatsApp. Es la herramienta Edpuzzle. Como vengo insistiéndoles. Clave, colegas, es siempre contar con una cuenta de Gmail. El Edpuzzle es una herramienta digital que sirve para cuando te has dado cuenta que muchas veces los docentes tenemos que utilizar videos para poder didácticamente explicar los temas en clase. Incluso podemos utilizar videos para motivar, podemos utilizar videos para que los alumnos apliquen lo aprendido, incluso podríamos utilizar videos para evidenciar el nivel de logro de aprendizaje. Entonces, para eso sirve esta herramienta llamada Edpuzzle. Les voy a, brevemente, esto es un pantallazo de cómo se ve el Edpuzzle por dentro, pero mejor lo comparto en vivo para que ustedes vean de qué forma se puede evidenciar. Esta es mi cuenta de Edpuzzle. Aquí está mi contenido. Yo, por ejemplo, ya he trabajado estos videos que aparecen en la parte inferior. Le voy a dar clic aquí. Por ejemplo, a mí me gusta un video que se llama Carrot Crazy, que significa en inglés Carrot Crazy, pero que en el español significaría loco por las zanahorias. ¿Qué posibilidad te da el Edpuzzle? El Edpuzzle te da la posibilidad de poder insertar preguntas. Es decir, el video ya existe, está en YouTube. Tú solamente lo vinculas. Y le insertas preguntas. No sé si logran observar ustedes aquí como una especie de gotitas. Unas gotitas. Cada una de esas gotitas son preguntas. Cada una de esas son preguntas. ¿Ah? Permítame un instante, por favor, que está terminando de editarse, perdón. A ver, un instante, por favor, sigan aquí en la transmisión. Mejor le voy a dar un ratito. Ya tengo la visión. Ahora lo voy a compartir. Justamente la idea es aprovechar esta información en vivo. Este es el video que estaba comentándoles. Entonces, yo le doy clic ahí. ¿Ya? Y obviamente puedo integrar el sonido, como lo voy a hacer en este momento. Ahí estoy integrando el sonido. Este es el video. Un video común y corriente que el que usted normalmente le gusta de YouTube. Entonces, aquí lo que puede hacer es integrarle preguntas. ¿Ya? Voy a hacer que el video corra un poquito más. Ahí estoy compartiendo el video. Para que ustedes vean cómo se inserta la pregunta. Entonces ahí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el video deliberadamente a propósito se paraliza. No es porque le falla el internet, no, bueno, también podría ser, sino porque usted como profesor previamente le ha insertado preguntas. Por ejemplo, aquí dice pregunta de opción múltiple. Y esas son las tipos de preguntas que te permite el Edpuzzle construir. ¿Qué buscan los cazadores? 3 opciones. Pelear entre ellos, quedarse con la mayor parte del territorio, atrapar al conejo. Entonces, vamos a suponer que marco. ¿Ya? Entonces, marco... A ver, voy a marcar cualquiera. Pelear entre ellos. Y le coloco aquí clic en enviar. ¿Qué sale? La respuesta. Pregunta de opción múltiple. En la parte superior, 0 de 100. Quiere decir que he respondido mal. ¿Y con ello qué logro? De repente, el estudiante dice, si no respondí bien, entonces tengo que volver a mirar. Entonces, yo podría... y regreso a mirar. ¿Se dan cuenta? Y otra vez. Entonces dice, tengo que marcar otra vez, pero aquí ya sale la opción de la respuesta
para que de alguna manera le permita la retroalimentación en el momento. Esto es funciona ideal, ¿saben para qué, colegas? Cuando nosotros queremos gestionar el aprendizaje, la autonomía y la retroalimentación de nuestros estudiantes. Saltar. Y continúa. Y vuelve a otra pregunta. Ahí, por ejemplo. ¿Por qué el conejo duda de irse con uno u otro cazador? Porque tiene hambre, porque las ofertas de comida le parecen más atractivas, porque ya se dio cuenta de las trampas. Entonces vamos a suponer, marcamos esta, a ver qué nos sale. Ahí está, 100%. Bueno, esto para poner en contexto el uso de la herramienta Edpuzzle sirve para utilizar lo que ya existe en el Internet, que en este caso serían los videos de YouTube, y ahora yo quiero insertarle las preguntas para incluso trabajar la comprensión de textos audiovisuales, porque ya no serían textos continuos ni textos discontinuos, serían textos audiovisuales. Y claro, en este escenario, en tiempo de pandemia que estamos, muchas veces los docentes tenemos que recurrir a utilizar este tipo de herramientas. Edpuzzle. Obviamente es probable que a través de la Cámara Peruana de Comercio Exterior podamos ir desarrollando otros talleres para el uso específico de ciertas herramientas e ir paso a paso explicando. El día de hoy es como una suerte de vitrina y abanico de las herramientas digitales que en realidad pues, son un sinnúmero, ¿no? Solo estoy compartiendo las que a mí me constan como profesor y como facilitador. Y muchos de ustedes se preguntarán, profesor, ¿el uso de estas herramientas digitales pueden generar alguna, a ver, ¿cómo decirlo? Alguna especie de estrés o frustración, profesor? Porque a veces cuando no funcionan, como docentes no nos sentimos bien. Bueno, hay que experimentar, hay que arriesgarnos. No esperemos que las cosas nos salgan de un momento para otro. Y lo interesante es que ahora, aparte de estos espacios de capacitación y actualización docente que brindan las diversas instituciones, en este caso, agradecer a CAMEX Perú, tenemos también tutoriales para poder aprender. Hoy más que nunca, en los tiempos de cambio y de pandemia que estamos viviendo, nos han permitido y nos vienen permitiendo permanentemente gestionar el campo y gestionar el aprendizaje continuo. Si no te gusta tanto las herramientas digitales, el PowerPoint también puede ser utilizado de forma estratégica con un poquito de creatividad y, por ejemplo, aplicándole los mismos recursos que te brinda un programa de Microsoft Office como es el PowerPoint. Por ejemplo, a continuación yo he creado una especie de un test con solo 6 preguntas sobre ortografía de la lengua española. Cada uno de estos botones les plantea a los estudiantes preguntas. Entonces vamos a suponer que esta es una sesión de aprendizaje, ya estoy en la parte del cierre de la sesión en lo que corresponde a la evaluación. Entonces yo puedo decir, a ver, puedo combinar, utilizo mi ruleta y con la ruleta ya sé cuál es el orden de participación de mis alumnos. Y a continuación les digo, cada uno va a recibir una pregunta para más o menos ir haciendo el cierre de la sesión. Entonces yo le digo, a ver, Jaime, a usted le corresponde la pregunta 1. Entonces le inserto aquí en el botón, ya con hipervínculos, ya tenemos la pregunta. A ver, Jaime, palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Supongamos que esta es una especie de test o quizzes de ortografía. Entonces Jaime me dice agudas. Entonces, agudas, a ver, no. Sigue intentando, Jaime. No es la respuesta aguda. Regresamos. Ah, ya, profesor, entonces es paroxítonas. A ver, no, Jaime. No es la respuesta. Vamos a regresar. Ah, ya, profesor, ya me acordé. En realidad, las palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba son las llamadas palabras esdrújulas. Excelente. Muy bien, Jaime. Y de esa manera, en esa manera corroboras no solo que la respuesta es correcta, felicitas a tu alumno, lo reconoces, y también, como tienes que continuar, le insertas un botón de menú y vas a la pregunta 2. Raquel, es tu turno. Sí, profesor. Raquel, presta atención. Puedes pedir que el estudiante mismo lea. Colegas, por favor, no olviden la reunión de la tarde. Raquel, en esta oración se ha utilizado una coma de tipo. Es una coma, profesor, apositiva. ¿Estás segura, Raquel? No, sigue intentando, Raquel.
Sí, profesor, me olvidé. En realidad, la respuesta es que en esta oración se ha utilizado una coma de tipo vocativa, profesor. A ver, veamos vocativa. Efectivamente, es correcto, porque el vocativo es aquella parte de la oración que está fuera de la misma y que nos da la posibilidad de dirigir un mensaje a un interlocutor. Muy bien, continuamos. A ver, Andrés, la pregunta número 3. Cuando en una misma vocal se une, perdón, cuando en una misma sílaba debe ser ahí, se une una vocal abierta con una vocal cerrada, ¿qué se forma? Ah, profesor, ahí se forma un hiato acentual, o sea, la alternativa D. ¿Será cierto? No, Andrés, no es la verdad la respuesta. Regresa. Ah, profesor, ya me acordé. Cuando en una misma sílaba se une una vocal abierta con una cerrada, se forma diptongo. Sí, Andrés, pero hay dos tipos de diptongo, creciente y decreciente. De veras, ¿no? Ya, es decreciente, profesor Paiva. A ver, decreciente, es correcto, Andrés, muy bien, te felicito. Y así, estimados colegas, vamos haciendo un sondeo. Utilizando la gamificación, esto se llama proceso de ludificación, o sea, el mismo PowerPoint nos ofrece recursos muy pequeños para poder gamificar nuestras clases y de esta manera hacerla un poquito más interactiva. Entonces le digo, a ver, Josías, la pregunta número 4. Sí, profesor, Josías, ¿se escriben con minúscula menos? Con minúscula menos. A ver, los días de la semana se escriben con minúscula, profesor, los meses también. Yo creo que las notas musicales no se escriben con minúscula. A ver, veamos. No, Josías. Las notas musicales también se escriben con minúscula. Entonces, profesor, entonces las que no se escriben con minúscula son los nombres propios, como mi nombre Josías. A ver, efectivamente, Josías, tienes razón. Se trata que los nombres propios, como los sustantivos, se escriben con mayúscula. Regresamos al menú y así continuamos, estimados docentes, haciendo un poquito más interactiva esta sesión de aprendizaje. ¿Puedo utilizarlo para el inicio de una sesión, profesor Paiva? Por supuesto. Los docentes sabemos que dentro de los procesos pedagógicos tenemos que gestionar, por ejemplo, la motivación y el recojo de saberes previos. Si yo puedo hacer un puente entre una sesión y otra, le planteo la pregunta 5 y le digo, a ver, Inés, la palabra decisiones ¿se completa con qué grafías? Uy, profesor, la palabra decisiones. Siempre he tenido dudas, seguramente se dirá la estudiante. A ver, yo creo que es la opción SC. A ver, Irma o Inés. No, Inés. No se escribe de esa forma la palabra decisiones, así que recuerda cómo se emplean correctamente las grafías. Ah, ya, profesor, me acordé de una canción. ¿Así? ¿Cómo se llama? Decisiones, profesor. Y de un programa con el mismo nombre. Y entonces, ¿cómo completarías la palabra decisiones? Con la alternativa de profesor, S y C. A ver, es correcto. Ahora sí, te felicito y sigue esforzándose más adelante. Y así podemos hacer un poquito más interactiva nuestra sesión de aprendizaje, solamente colocándole botones llamados hipervínculos. Así se llama el uso de este recurso. Por ejemplo, la 6. Trujillo, capital de la primavera, se ubica en el norte del Perú. Entonces yo le puedo decir a cualquier estudiante, a ver, Magali, ¿qué tipo de comas se han utilizado en esta oración? Entonces el estudiante me dice, profesor, en este caso creo que se han utilizado las comas hipermáticas. No, Magali, no es correcto. Obviamente esto, si es que lo quiero utilizar como una especie de recojo de saberes previos, quiere decir que en la sesión anterior abordé el tópico del uso de la coma. O de repente estoy en la unidad de uso de signos de puntuación y entonces es posible aplicar este tipo de sondeos utilizando la herramienta del PowerPoint de una forma interactiva, ludificada o gamificación, como le llaman también en otros casos. Trujillo, capital de la primavera, se ubica en el norte del Perú. ¿Qué tipo de coma se ha utilizado? En este caso creo que es positiva porque es un nombre que reemplaza al núcleo del sujeto. Es correcto. Y de esa manera regresamos al menú. Y como pueden darse cuenta, estimados colegas, existen un sinnúmero de recursos. Ahora solamente les he enseñado cómo más o menos funciona quizzes, cuestionarios en línea. Ahí solamente hay que introducir las preguntas y los puntajes y los tiempos. Es más gamificación, obviamente. También les he mostrado cómo funciona el Edpuzzle para cuando los docentes desean, por ejemplo, utilizar videos de YouTube, pero quieren insertarle las preguntas
en el desarrollo del video, y eso también sirve para efectos de mejorar la comprensión de textos audiovisuales. También se les ha mostrado el ejemplo de el PowerPoint ludificado, y hay una herramienta más, Mentimeter, para poder recoger saberes previos, incluso también poder hacer algunos sondeos y, ¿por qué no?, algunas preguntas de competencia. Como pueden darse cuenta, estimados docentes, ahí, por ejemplo, yo ya solamente estoy pasando, pero eso sería una forma, pero si solo paso, no es tan interactivo como cuando hago esto y voy a la pregunta 5 y de repente marco así y luego regreso al menú y luego voy a la pregunta 3 y entonces marco de repente no correcto, regreso y de repente marco de forma correcta. Esto me da la posibilidad de el PowerPoint de una manera más interactiva. Muy bien, colegas, creo que hasta aquí me gustaría saber si tenemos preguntas, inquietudes o dudas. La verdad que la experiencia del uso de las herramientas digitales para gestionar la motivación escolar es pero infinita. Experiencias sobre el uso de herramientas digitales, más aún conscientes de que este 2021, por lo menos la primera parte del año, sabemos que se irá manteniendo más allá, que el Ministerio ha anunciado que a partir del 15 de abril va a evaluar la posibilidad de hacer un retorno progresivo a las aulas. Creo que más allá de la situación que se está presentando, yo lo veo como un desafío nuevamente este año, en lo personal, y como la gran oportunidad que tenemos como sistema educativo, como profesionales de la educación, de poder asumir un reto para innovar de manera permanente, reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica. Creo que eso es un deber moral y profesional que uno tiene que realizar. Y para seguir aprendiendo, ¿no? Más allá de que quizás en algún momento retornemos a una educación presencial como lo hacíamos antes de la pandemia, en definitiva, los sistemas educativos poco a poco van a seguir migrando y ver en el uso de las herramientas tecnológicas y en otro tipo de soportes como la televisión, la radio, un espacio para continuar ofreciendo el servicio en educación remota o a distancia, porque creo que esto ha llegado para quedarse. Las formas de adaptación, de acuerdo a nuestras realidades y escenarios, creo que es algo medular de lo que va a ir sucediendo en los próximos años. Estimados colegas, dejo, como siempre, y comparto esta importante frase del psicólogo norteamericano John Cotton Dana, que en lo personal lo interiorizo siempre en mi ejercicio docente. Quien se atreve a enseñar nunca tiene que dejar de aprender. Siempre hay algo para aprender y siempre hay algo para compartir. Así que dejo por aquí mis datos de contacto a la espera de si tenemos por aquí algunas preguntas. Y aprovecho también estos últimos minutos para, en primer lugar, desearles lo mejor, las mejores vibras para quienes a partir del 15 de marzo van a asumir, estoy seguro, con entereza, dedicación y profesionalismo, que es lo que caracteriza al magisterio peruano. Siempre es importante empezar un año escolar, más aún en los tiempos en que nos encontramos enfrentando juntos una pandemia, ya no solo como profesionales de educación, sino como ciudadanos y como peruanos. No bajemos la guardia, mantengamos siempre y practiquemos las medidas de prevención. La COVID-19 no se ha ido, tenemos la esperanza y la fe de que las cosas puedan cambiar y mejorar. Me despido de ustedes dejándoles mis datos de contacto para cualquier otra coordinación respectiva. Un fuerte abrazo para todos, a seguir cuidándonos. Empecemos con buena actitud y predisposición este año escolar 2021 a partir del 15 de marzo, y a los que ya comenzaron, los mejores éxitos y a seguir trabajando en equipo que, como dice Henry Ford, asegura el éxito. Muchas gracias a todos los que se han conectado y una vez más, agradecido con la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, que nos permite, a partir de estos espacios virtuales, compartir y socializar las experiencias de aprendizaje profesional y docente. Muchas gracias con todos, un fuerte abrazo y muy buenas tardes.